Hola, soy Xilonen Santos. Soy ortoprotesista, posturóloga clínica y osteópata. Además, soy cofundadora de Centro Médico Engrama y te doy la más cordial bienvenida al podcast Hablemos de Salud en Engrama. Este es un podcast donde entrevistaremos a diversos especialistas en el área de la salud e intercambiaremos puntos de vista, así como experiencias y formas de tratamiento de diferentes patologías. Este es un espacio donde queremos invitarte a conocerte más y también queremos que entiendas más a tu cuerpo y lo consientas, lo trates mejor desde el conocimiento. Así que sin más, te invito a ponerte cómodo porque tenemos mucho que aprender. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Pues hoy estamos comenzando una nueva entrevista. Tenemos de invitado a un amigo, psicólogo, paciente, Norberto Lozano Chávez. Él nos va a venir a hablar sobre salud mental y su relación con la postura, ¿vale? Pues bueno, la verdad es que me siento muy contenta, Norbert, que hayas aceptado nuestra invitación. Esta es nuestra tercera entrevista. Ojalá que podamos despejar varias dudas contigo. Vale, pues primeramente, muchas gracias por la invitación a Engrama. También me siento muy agradecido de poder compartir con ustedes, con su audiencia. Y bueno, primeramente me gustaría presentarme, sí, claro. Mi preparación y demás para después ir abordando el tema en sí, para ir aterrizando. Mi nombre es Norberto Lozano Chávez. Yo soy abogado y psicólogo por parte de la Universidad Tecnológica de México. Tengo también especialidades diversas. Tengo especialidad en psicología educativa, psicología del desarrollo. También tengo especialidad en práctica psicoanalítica. También tengo estudios de posgrado en psicoanálisis y también tengo un máster en musicoterapia de corte humanista. Entonces, digamos que mi abordaje ha sido desde distintos puntos. La psicología no nada más aborda una sola rama. Mi especialidad es la cuestión clínica, la cuestión terapéutica. Y pues bueno, me encantaría, Norbert, comenzar con la entrevista. Yo sé que tú vas a ampliarnos mucho el panorama sobre esta relación tan importante y tan interesante que existe entre la salud mental y las actitudes posturales que vamos manteniendo en el día a día, ¿no? Y bueno, me encantaría que nos pudieras decir qué es la salud mental y por qué es importante considerarla en el tratamiento de cualquier trastorno, incluido el trastorno postural o cualquier tipo de enfermedades. En relación a la pregunta de qué es la salud mental la define la Organización Mundial de la Salud como la forma en que equilibramos nuestra vida en relación a las circunstancias personales de la vida, las circunstancias sociales, y también tiene que ver con nuestra forma de reaccionar y de equilibrar nuestro sentir, nuestro bienestar. Es la búsqueda del bienestar relacionada con estas variables. La Organización Mundial de la Salud está más enfocada a la cuestión de la productividad, es decir, que una persona que tenga bienestar va a tener cierta productividad ante la vida, ¿no? Es decir, va a poder hacer sus tareas, su trabajo, desarrollarse como persona de una manera equilibrada. Entonces, eso es lo que define la Organización Mundial de la Salud, pero la salud mental abarca más, es decir, abarca la parte mental, la parte corporal, la parte anímica, incluso la parte espiritual. Digamos, es englobar al sujeto, a la persona, de una manera diversa, no solo desde un punto, digamos, no solo una persona es lo que se define por su trabajo, por su productividad, también se define en relación a sus semejantes o a la posición que tiene socialmente. Entonces, ¿qué es la salud mental? Lo podríamos definir o resumir como el bienestar y el equilibrio que va a tener una persona y su forma de reaccionar ante las circunstancias de la vida, que pueden ser de diversa índole. ¿No? Y esta parte de relacionarlo, por ejemplo, en esto que vemos nosotros mucho en Engrama, ¿no? Que es la parte física, ¿no? Uh-huh. Me imagino que la parte de salud mental también se puede ver en lo físico, ¿no? No solamente en
cuando hablas con la persona o cuando tienes una conversación o una terapia más bien íntima, tal vez con un psicólogo o con un amigo, ¿no? Sino que también te puedes dar cuenta de este bienestar o esta salud mental de acuerdo a cómo ves tú a la persona, ¿no? Yo me imagino que tú, desde que entran a tu consultorio, puedes notar en qué estado se encuentra tu paciente sin él haber emitido tal vez una sola palabra, ¿no? Sí, en la psicología, también en mi especialidad que es el psicoanálisis, trabajamos constantemente con el cuerpo. El cuerpo, cuando no hay un lenguaje, cuando no hay una forma de expresar, el cuerpo habla por sí. Claro. El cuerpo es un territorio, el cuerpo implica una serie de palabras que atraviesan nuestro cuerpo. Es decir, cuando una persona no expresa el dolor, tanto en, por ejemplo, la ira o la melancolía o la tristeza o las diversas emociones, el cuerpo manifiesta estas emociones de algún modo, ¿no? Incluso puede ser que la persona se dé cuenta o no se dé cuenta de eso. El tema del cuerpo y la mente no es algo de esta modernidad. Incluso una de las teorías que durante muchos siglos se trabajó fue la teoría de los humores, que propuso Hipócrates por ahí del siglo V, ¿no? Lo que decía Hipócrates es que teníamos 4 tipos de manifestaciones, que era la parte sanguínea, la colérica, la flemática y estoy omitiendo por ahí una, ahorita no la recuerdo, pero eran estos 4 tipos de humores que tenían que ver con las segregaciones del cuerpo. Por ejemplo, la parte sanguínea tenía que ver con la sangre, la parte de colérica con la bilis negra. Entonces, esta teoría se fue desarrollando todavía se dio uso hasta los años 1900, ¿no? Obviamente se ha ido evolucionando, pero a lo que voy con esta explicación y el planteamiento de esta teoría es que siempre hay una disyuntiva entre si hay una separación entre el cuerpo y la mente o hay una unificación. Me parece que la evidencia, tanto científica como de experiencia, nos ha mostrado que mente y cuerpo no están separados, sino que tienen que ver todo el tiempo una con la otra. Entonces, cuando una persona no manifiesta una emoción, es común que el cuerpo sí la manifieste. Incluso nosotros que trabajamos desde el psicoanálisis, sobre todo con las teorías freudianas, Freud se da cuenta que aquellas personas que no demuestran o no hablan sobre sus padecimientos empiezan a demostrar afecciones corporales, histéricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquella persona decía no poder mover alguna extremidad del cuerpo, pero se hacían los estudios científicos corporales, orgánicos, fisiológicos, y no había aparentemente alguna afección de esa índole, pero sí la hay. Freud da cuenta que hay una afección, pero de tipo psíquica. Entonces ahí podemos ver esta relación también de cómo se puede manifestar una sintomatología en el cuerpo. Okay. Fíjate que yo particularmente desde mi práctica clínica, yo he tocado, pues he tocado y he tratado a varias personas de diferentes razas, tamaños, de todo, ¿no? Entonces, me he dado cuenta que cuando me ha tocado con 2 personas en particular, tocar esta zona, ¿no? Que tiene que ver con cintura escapular, que tiene que ver con costillas, que tiene que ver con clavícula, esternón. Y son personas que realmente solamente tocas, haces un poquito de liberación manual, ¿no? Y aquí parte la premisa también mucho que dice la osteopatía, ¿no? Que el tejido tiene memoria, ¿no? El tejido facial, sistema tegumentario, ¿no? Tiene memoria, ¿no? Y lo tocas y de repente te dan un llanto, pero no es un llanto de dolor, ¿sabes? Es un llanto que viene más, yo lo puedo decir así, como si viniera más del alma, como si viniera más de otro lugar, ¿no? Es un llanto más emotivo, ¿no? No es, porque yo puedo distinguir cuando algo les duele, ¿no? De físico, a cuando viene algo más de otro lugar, que probablemente esto que tú decías, que tiene que ver mucho con las cosas que uno no dice, con las cosas que uno se guarda, ¿no? Que no vas soltando, que no vas trabajando, traduciendo en movimiento, ¿no? Estas cuestiones que tienen que moverse, la energía, sino
de alguna manera también se estanca en el tejido, ¿no? Entonces, sí me ha tocado ver esto que tú comentas, tal vez desde mi práctica personal, ¿no? Que yo soy osteópata, tú eres psicólogo, pero lo vemos manifestado de muchas maneras. También yo me doy cuenta cuando una persona viene ansiosa, por ejemplo, ¿no? O deprimida, ¿no? Esas cosas se empiezan a notar tanto cuando cruza tu paciente la puerta, ¿no? Para que tú lo evalúes, como cuando ya nos toca la parte de exploración física, ¿no? Yo me doy cuenta mucho de esta parte, ¿no? También vienen con una hiperactividad del simpático, ¿no? O sea, de repente, y luego haces preguntas complementarias, ¿no? De que no duermen bien, no metabolizan bien, y luego les preguntas, o ellos solitos van soltando información personal, porque nos toca, ¿no? Al final tocas el cuerpo humano, y yo creo que no hay algo tan íntimo tal vez como esto, ¿no? Que tocar el cuerpo humano, ¿no? Y van soltando cosas y los vas relacionando con esta parte física que tú notaste desde un principio, ¿no? Entonces, sí creo totalmente esto que me estás comentando, me parece increíble, la verdad, muchas gracias, y me gustaría continuar con la entrevista, si te parece bien, Norbert, y me encantaría que nos pudieras decir cuál es el papel del psicólogo en el tratamiento de los trastornos posturales o enfermedades físicas. Muy bien. Pues mira, sumado a la pregunta y lo que tú vienes comentando, yo lo abordaría como desde la parte de la historia clínica. ¿Cuál es el papel de un psicólogo o de un especialista en la salud mental? Dígase psicólogo clínico, de las diferentes escuelas. Es importante diferenciar también que el psicólogo trabaja desde diferentes especialidades o disciplinas, que es como la cognitivo-conductual, la parte gestáltica, o en mi caso que es el psicoanálisis. Digamos que la psicología tiene esas vertientes y sumado a esas vertientes, pues tiene que ver con el modo de abordaje. Por ejemplo, la historia clínica es muy importante. Comúnmente en la medicina a la persona se le da un diagnóstico, ¿no? De diversa índole. Por ejemplo, usted tiene un problema postural, pero ¿qué hace la persona con ese diagnóstico? En mi clínica es muy común que las personas digan, bueno, yo vengo por ansiedad, yo vengo por una depresión diagnosticada, vengo por un déficit de hiperactividad o por alguna enfermedad que se nos pueda ocurrir en este momento, ¿no? Soy diabético, soy hipertenso. Una de las preguntas que a mí me gusta hacerle a las personas, a los pacientes que acuden a la consulta es, bueno, ¿para usted qué significa eso? ¿Qué significa ser diabético? ¿Qué significa ser hipertenso? En el momento, o más bien como va fluyendo la entrevista inicial, uno va dando cuenta que estos padecimientos pueden ser genéticos o adquiridos, ¿no? Y hay una diferencia grande entre algo genético y algo adquirido. ¿Qué hace una persona con su historia familiar? ¿No? Por ejemplo, muchos de los problemas también fisiológicos tienen que ver con la parte hereditaria. Entonces, la persona, digamos, que ya carga con algo que incluso no, de entrada no era propio, sino que lo carga porque es parte de su herencia. Como algo transgeneracional. Como algo transgeneracional, ¿no? Entonces, en ese sentido uno va desmenuzando qué hay, cómo se vive en la familia esos padecimientos, cuando los hay. Porque también puede ser que algo derive de un accidente. Claro. Es un abordaje diferente. Pero aún así la psicología o el papel del psicólogo es intervenir, acompañar y guiar cómo es que esa persona vivencia esos síntomas, esos padecimientos. Porque al final del día, cuando alguien va a una consulta médica, se le da un tratamiento, una receta, ciertas recomendaciones, pero cómo esa persona las va a acoplar a su modo de vida. Supongamos que alguien dice, bueno, tengo que tomarme de 5 a 10 pastillas porque tengo este padecimiento. ¿Cómo es para esa persona? ¿Cómo tiene disciplina, es organizada para tomarse esas pastillas o se rehúsa a ese tipo de tratamiento? Entonces involucra mucho la parte de las emociones y las afecciones y de cómo nosotros vivenciamos ese padecimiento. Porque el diagnóstico ya está ahí, ¿no? Puede ser que sea un diagnóstico certero o a veces, la mayoría de las veces no hay diagnósticos certeros, también hay que hablar de eso. Sí, porque es importante ahora con
como se propaga la información por las redes sociales o por Google, la persona podría indagar y decir, bueno, yo tengo este padecimiento, aunque no haya sido diagnosticado por un profesional. Y eso también es importante. Entonces, luego las personas llegan con diagnósticos, pero desde su cosecha, muy personales, autodiagnósticos, ¿no? Y entonces ahí también, bueno, ¿usted por qué se diagnostica con eso? ¿Por qué no ha acudido con alguien? También algo importante es que el psicólogo va a abordar desde una cuestión multifactorial. Es decir, no todo se puede abordar desde lo psicológico, ni nada más desde lo fisiológico, o desde lo anímico, o desde lo espiritual. Es una cuestión global, y entonces el psicólogo tiene la responsabilidad de acompañar, indicarle a una persona, bueno, ¿usted por qué no se ha revisado? Si usted tiene este padecimiento, derivar, ¿no? Y decir, bueno, ha buscado ayuda profesional. Aquí el psicólogo acompaña, digamos, en ese proceso para que la persona se sienta acompañada, valga la redundancia, y tenga también las habilidades o los recursos necesarios para poder impulsarse. Es decir, en la consulta lo que yo veo mucho es que la mayoría de las personas llegan con autodiagnósticos y entonces es importante decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué usted no ha ido a revisarse? Y también implica mucha angustia, mucha ansiedad, mucho estrés. Es que, ¿qué me van a decir? ¿No? A lo mejor estoy peor de lo que yo imagino. Entonces, un primer paso también del psicólogo es derivar. Bueno, es importante que usted acuda con un profesional para que su diagnóstico tenga las suficientes pruebas o herramientas para empezar un plan de acción. Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que a veces creo que los especialistas de cualquier rama como que quieren llevársela solos, ¿no? Y realmente no somos o solo mente, o solo cuerpo, o solo alma, ¿no? Somos holísticos, ¿no? Y así tendría que ser el tratamiento, totalmente integral, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en Gama vemos mucho esta parte de atendernos desde este punto de vista, tal vez porque evidentemente tenemos una visión postural que implica ojos, boca, pies, piel, vísceras, y bueno, también dentro de esto metemos al metabolismo, metemos al psicólogo, metemos pues a muchas especialidades, ¿no? Por eso se nos hace más sencillo, pero yo creo que debería haber más una cultura de poder entender esta parte de que yo no lo sé todo y tengo que derivar a mi paciente, porque al final es por el bienestar de mi paciente, ¿no? No es para que yo también pueda, no sé si a ti te pasa esta parte de que si está apoyado por otras especialidades, avanza más rápido el paciente, ¿no? Logras objetivos de manera más eficiente. No sé si a ti te ha pasado algo así, ¿no? Cuando llevas como con varias disciplinas. Sí, evidentemente, como tú bien mencionas, no podemos abarcar todo y sería también muy irresponsable creer que una disciplina, una ciencia es la única o es la meca de las cuestiones para abordar un padecimiento. Entonces, obviamente se apoya a la persona para que busque o se oriente, incluso muchas veces las personas no saben dónde. Entonces, también es responsabilidad del psicólogo apoyar y decir, bueno, existen este tipo de clínicas, también si es de cuestión particular o institucional, pública. Entonces, tener una gama o una red de profesionistas con las que puedas trabajar y decir, bueno, yo a lo mejor ya no puedo abarcar eso, entonces necesito que usted vaya y pueda tratarse con alguien más. Entonces, esa es la labor también del psicólogo, ¿no? Es una labor de acompañamiento, porque una de nuestras tareas importantes es hacer que surja o se construya también un posicionamiento importante ante la propia enfermedad. Es decir, porque los padecimientos pueden llevar años, y eso también es importante. Como una postura emocional para poder llevar esta enfermedad. Sí, es como vivencias la enfermedad. Es decir, bueno, a mí ya me dijeron que tengo problemas de columna, pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo voy a abordar ese problema? Porque también las personas, por rehuir el dolor o por la información, también la información puede ser muy agobiante, ¿no? Es decir, darme cuenta que yo ya tengo esto, ¿qué voy a hacer con esa información? ¿A quién voy a acudir? ¿Cómo la gestiono? ¿Cómo la gestiono? Y en México, porque es lo que nos atañe a nosotros, hay muy poca información sobre la cuestión preventiva.
Es decir, la persona acude a un lugar ya cuando está con la gravedad. Alguien puede tener un padecimiento de 5, 10 años, 20 años, no lo sé, y de pronto ya no poder con ese dolor. Pero ¿qué pasa con la cuestión preventiva? El psicólogo también, dentro de su tratamiento, es importante que trabaje la parte corporal, es decir, qué hace con los padecimientos que aparecen en el cuerpo. Hay señales, el cuerpo da señales. Al inicio hablábamos del lenguaje corporal. El lenguaje como tal, el cuerpo manda señales y es importante que nos demos cuenta de esas señales. Un dolor o algo que aparece de pronto, porque así son los padecimientos. Algo de pronto irrumpe en el cuerpo y luego no sabemos qué hacer con eso. Puede ser que la angustia, el estrés alrededor de eso, el miedo, aterre a la persona. Tengo un dolor aquí, no sé qué hago, no sé qué voy a hacer con ese dolor. Y entonces es importante saber que debe acompañarse de un profesional. Debe haber estudios, debe haber una preparación, una planeación para que esa persona tenga la posibilidad de acercarse a otros, incluso con la misma familia. Ahorita estamos hablando de los profesionales, pero ¿qué tanto aparece un padecimiento y se lo compartimos a alguien más? ¿No? Por no angustiarlo, por no preocuparlo. Pues yo tengo un dolor aquí, de pronto ya no puedo y me apareció este dolor. ¿Cuánto tiempo llevas con ese dolor? Pues años. ¿Por qué no habías dicho algo al respecto? Entonces, desde ahí ya estamos viendo un abordaje del cuerpo y del lenguaje corporal. El cuerpo sí o sí va a hablar en determinado momento. Y es importante que una persona aprenda a escucharlo, a escucharse. Entonces, yo creo que es un primer momento del papel del psicólogo. El psicólogo no es el que tiene las respuestas. El psicólogo te acompaña a encontrar las respuestas que tú ya sabes, pero que no has tenido la oportunidad de indagar o profundizar en eso. Porque más que nadie nosotros conocemos el cuerpo. Es como cuando aquí llega un paciente, ¿cómo es ese dolor que tienes? ¿Dónde es? ¿Es aquí? ¿Cómo es? Es un hormigueo, es una tensión, es un ardor, ¿cómo es? Uno tiene la responsabilidad de conocer su cuerpo. Hay una responsabilidad hacia con el cuerpo, de evitarlo y de cuidarlo y de procurarlo. Entonces eso es lo importante también de la salud mental y de la cuestión de la postura, ¿no? En Engrama a mí me llama la atención porque a la entrada del establecimiento, de entrada de la clínica, es que más del 80-90% de la población, 95% de la población mundial tiene problemas de postura. ¿Cuánto de ese 95% se atiende? ¿No? Y entonces aprendemos a vivir con ese dolor. Y entonces lo importante es, ¿cuál es nuestra relación también con el dolor? ¿No? Sí, yo creo que la verdad es que, no sé si todos, pero muchos humanos le huyen o le hemos huido en algún momento al dolor como a la peste, ¿no? O sea, no queremos enfrentarnos con esas cosas dolorosas, ¿no? Incluidas el cuerpo, ¿no? Porque yo creo que de las más difíciles yo creo que son las emocionales, ¿no? Pero incluyes al cuerpo, ¿no? Pero también viene, yo creo que da para mucho más este tema, porque también viene de una palabra que se ha como manoseado mucho, que se habla de la autovalía, de esta parte que es se me fue ahorita la palabra, pero es el amor propio, ¿no? Esta parte del amor propio, autoestima, ¿no? La famosa autoestima, ¿no? Que también tiene que ver y está mezclada en los hilos ahí, yo creo, desde mi punto de vista como pues, especialista en salud también, o tratante, al final también me doy cuenta cómo esta parte de la autoestima también está mezclada en este no querer escuchar, no querer ver, no atenderse, esta omisión que se hace hacia el cuerpo, ¿no? Entonces, no sé, tú sí tienes la misma opinión, tú eres el experto aquí. Pues es un proceso complejo. Y yo diría que más que el experto, los posibles expertos son las mismas personas, porque son los que van a determinar el avance y la cura de sus padecimientos, ¿no? Ellos son los que tienen en sí la posibilidad, aunque no se hayan dado cuenta, porque eso es lo importante también. El darse cuenta no es una cuestión sencilla. Es decir, nosotros iniciamos un proceso, tal vez como pacientes, un paciente llega aquí o a mi consulta, entonces llega con un padecimiento, pero es el primer paso, ¿no? Incluso yo les lanzo a las personas, una pregunta que lanzan comúnmente en consulta a los pacientes es, ¿cuánto tiempo me va a llevar curar? Bueno, ¿cuánto tiempo le llevó llegar aquí? No podemos determinar un tiempo así,
bueno, esto va a dar una sesión, 2 sesiones. Lo mismo pasa con el tratamiento fisiológico. Para que una lesión sane, incluso la persona viene aquí, pero se lleva ejercicios a casa, o se lleva ya una información de la cual tiene que responsabilizarse. Bueno, usted ha venido haciendo estas acciones que han derivado en estos efectos en su cuerpo. ¿Qué va a hacer al respecto? Porque ahorita estamos tratando una lesión, pero eso no implica que la lesión pueda regresar. Lo mismo pasa en la consulta psíquica, ¿no? Psicológica. Bueno, usted lleva todos estos años con este comportamiento que le ha implicado malestares físicos, emocionales, anímicos. Esto es un parteaguas. La responsabilidad es suya. Desde que llega una persona al consultorio y que tiene el carácter y que ya tiene la valentía para llegar, es el primer paso. Y lo siguiente es continuar con esa valentía para continuar el proceso. Reconocer que necesita ayuda, ¿no? Yo creo que esa es como de las primeras cosas que uno tiene que hacer como para dar ese brinco, ¿no? Para poder realmente actuar en consecuencia, ¿no? Y ser congruente con lo que se sabe que se tiene y actuar, ¿no? O sea, no nada más quedarse con la información y quedarse como antes, pero ahora sabiendo, y con ansiedad y con muchas otras cosas más, ¿no? Sí, porque eso no implica que haya iniciado un proceso y no haya una recaída también. Claro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y una pregunta más antes de continuar pensando en todo lo que estás platicándonos. ¿Tú le haces algún tipo de evaluación postural a tus pacientes o solamente los observas? ¿Cómo es esta parte que tú... Si es que la integras también, me imagino que sí. Sí, como les mencionaba, el cuerpo se hace siempre presente. Incluso es posible que durante un proceso terapéutico aparezcan síntomas corporales. Y entonces el psicoanalista en este caso debe dar cuenta de eso que está aconteciendo en el cuerpo. No, claro que hay algo que observamos, pero también hay algo que no observamos. Y es lo que no dice el paciente alrededor de sus padecimientos. Claro que hacemos, por ejemplo, se trabaja mucho, la psicología ha tenido muchos abordajes de la postura. En un primer momento se hacía el abordaje como cómo se sienta una persona, cómo se mantiene de pie, qué implica eso, si trae el ánimo decaído o si tiene una postura tensa, rígida o cerrada o abierta. Ese no era un inicio, o uno se puede dar cuenta de eso en las primeras entrevistas clínicas, ¿no? Cómo viene la persona, si viene con la actitud de querer trabajar, ¿no? O hay quien llega así como con esa tensión, incluso desde cómo llega una persona a consulta, que creo que también es algo que posiblemente se presente acá. Si alguien llega por presión familiar, porque lo trae la mamá, o lo trae el hermano, o lo trae el primo, que dicen, atiéndete, o si alguien llega por voluntad. Y eso implica mucho también del cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué recepción tiene el cuerpo ante un tratamiento? Eso también es sumamente importante. Si alguien llega y dice, sé que va a ser doloroso, sé que va a ser un proceso... sí, porque algo que les podría yo comentar es que la fisiología o su tratamiento fisioterapéutico, de posturología, de osteopatía, también tiene que ver mucho con esa relación que tenemos del cuerpo y cómo tratamos al cuerpo. Es decir, puede ser que una persona traiga estos padecimientos y se cierre, ¿no? Es decir, yo no voy a hacer nada al respecto, pero todo el tiempo me estoy quejando y la familia se da cuenta que me estoy quejando o las personas queridas cercanas se dan cuenta que alguien se está quejando. Y entonces, el hecho de que alguien lleve su cuerpo a consulta de manera voluntaria o involuntaria implica también la recepción de ese tratamiento. Y lo mismo pasa en la cuestión psicológica. Si alguien llega por voluntad, la postura del cuerpo es distinta, ¿no? Yo sé que mi cuerpo tiene un padecimiento, yo sé que anímicamente o emocionalmente tengo un padecimiento y estoy dispuesto a cambiarlo. Y a quien llega es que a mí me mandaron, es que yo no sé qué hago aquí. Y entonces eso implica una lectura inicial, pues de con lo que se va a trabajar. Bueno, ya lo trajeron usted aquí. Al fin de cuentas llegó, decida, ¿no? Al final tiene que estar siempre la voluntad por delante, ¿no? Si no, los avances o cómo se puede dar un tratamiento puede complicarse bastante. Cada vez que llega alguien, claro que damos esa lectura. Y esa lectura de cómo viene
la actitud, el ánimo y el cuerpo de esa persona, cómo llega a consulta, con qué disposición, y en medida de eso también va a ser el método de abordaje, ¿no? Lo pertinente sería que todos llegaran con la apertura, pero no siempre pasa así. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, a mí en la escuela de osteopatía nos decían algo que tiene que ver mucho con esto que te estás diciendo. Es decir, si tu paciente no, de entrada, o no te tiene confianza, una, o dos, no cree en el abordaje que tú le estás dando, o tres, él dice, no, él no vino por voluntad propia, también eso nos decían mucho, mejor no lo trates. O sea, no tiene caso, porque no va a haber un resultado pues real, ¿no? Físico para él, tangible más bien, esa es la palabra, tangible para él, porque no viene completo. O sea, él es como si hubiera dejado su mente en otro lado y solo haya traído como una parte de solamente el contenedor, por decirlo de alguna manera. Y somos mucho más que solamente el contenedor, la parte física, ¿no? Tiene que venir junto la parte espiritual, tiene que venir la parte emocional, mental, ¿no? Ser completo, convencido a un tratamiento, al que sea, ¿no? Inclusive yo creo también la parte del tratamiento psicológico, de un tratamiento de rehabilitación como el que nosotros hacemos aquí, de un abordaje postural, de lo que sea, tiene que ir plenamente convencido el individuo, ¿no? No puede ir... Y esto que tú dices que sí tiene que decidir, pero a veces yo sí creo que la mejor manera de abordar cualquier paciente es cuando él viene, ¿no? Y está convencido, una, de que tiene un problema, ¿no? El que sea, ¿no? Físico o emocional, y dos, querer tener esta disposición, ¿no? Pero para eso hay un trecho muy largo que se tiene que caminar antes, ¿no? Entonces es lo que yo también podría como compartir en esta situación. Yo sé que llevamos diferentes ramos, pero lo comparto totalmente, ¿no? Muy bien. Me gustaría continuar con la entrevista, si me lo permites, sí, Norbert. Dice, ¿cómo abordas la relación entre la postura y los estados de ánimo como la depresión y la ansiedad? Que esos dos estados particularmente yo los veo mucho en consulta, ¿no? Esta parte de la ansiedad y el estrés también, ¿no? Entonces, ¿cómo lo abordas tú? ¿Cuál es la definición que tú me podrías dar también de esos dos trastornos? Ese es un tema muy complejo porque en la actualidad el estrés ha ocupado un lugar donde hay algo no diferenciado. Es decir, el estrés aparece como causa de mucha sintomatología, pero se desconoce qué es propiamente el estrés. Teóricamente o de libro se define el estrés como la reacción que tenemos ante agentes externos a nuestro cuerpo. Es decir, a cualquier circunstancia contingente que aparece en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? Yo suelo poner un ejemplo que me ayuda mucho a esclarecer esta postura. Supongamos que una persona ve un accidente que ocurre en la calle y entonces, ¿cómo reaccionamos ante eso? O cuando nosotros propiamente recibimos un accidente o un asalto o cualquier eventualidad que nos ponga reactivos, que ponga esta cuestión de supervivencia reactiva, o en el día a día, ¿no? Entonces, supongamos que hay un accidente y hay quien se va a acercar a apoyar. Hay quien va a decidir hablar al 911 o a la ambulancia o a la policía o a quien corresponde. O habrá quien omita decir, yo no me involucro, yo no sé nada al respecto y a lo mejor entorpezco la situación. Entonces, esa reacción ante ese evento, ante ese mismo evento dependerá de cada persona, es algo singular. Entonces, el estrés como eso, como una reacción ante estos agentes que están a nuestro alrededor, que están en el ambiente, puede propiciar tensión en la gente o puede propiciar la angustia, que sería, supongamos, un temblor, ¿no? Hay quien guarda la calma y dice, bajemos las escaleras o ya sabemos qué tenemos que hacer. Hay quien no puede con ese estrés, con esa angustia, con ese miedo y empieza a descontrolarse. Aparece el llanto, aparece la desesperación, y entonces eso nos habla mucho. Ese es en un caso, digamos,
donde se pone a prueba la supervivencia. Se habla mucho de nuestra historia, ¿no? Habla mucho de nuestra historia, pero también el estrés aparece en cuestiones habituales, ¿no? La persona que va en el tránsito manejando, la persona que va en el transporte público hacia su trabajo, ya va tarde, está lloviendo, entonces hay quien mantiene la calma y dice, bueno, llegaré tarde, ya no hay más que hacer, y hay quien no puede con esa angustia, ¿no? De llegar tarde al trabajo, me van a regañar, me van a poner un reporte, me van a despedir, o ante una cita también, ¿no? Entonces, el estrés aparece como esa respuesta que puede ser de una índole muy amplia. Dependerá de cada persona y como bien decías hace un momento, dependerá de la historia de cada persona. También parte de la psicología y de la salud mental, retomando el papel de la salud mental, es que la persona tenga más herramientas y más posibilidades para actuar frente a eso, ¿no? Recuerdo cuando me comentaban algunos pacientes cuando sufrían un siniestro, un asalto, tenían planeado, ¿no? Entregar sus objetos o tenían planeado no resistirse y de pronto se ven en la situación y reaccionan de manera iracunda y dicen, son mis cosas, no te las doy. Y entonces, por mucha planeación, puede ser que esto irrumpa y que la circunstancia se salga de control. Entonces, así es el estrés digamos, a veces es aleatorio, ¿no? Pero lo importante sería, o lo pertinente sería trabajar en una reacción idónea para que la salud mental no esté en juego, para que la salud y el bienestar no se ponga en juego. Entonces, también, ¿qué pasa con el estrés postraumático? ¿No? Aquella persona que no reaccionó, que se quedó inmutada, que no tuvo una forma de respuesta correcta de todo eso que acontecía en su cuerpo, energía, emociones, ideas, pensamientos, es algo que nos sobrepasa. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que no supo cómo gestionarlo? Eso seguramente, y hay pruebas científicas, hay pruebas médicas, hay pruebas de índole psicológico también, que nos hablan que eso se queda en el cuerpo, una contractura, una tensión, o el estrés postraumático también tiene que ver cuando la persona se ve en una situación similar, hay un bloqueo, ¿no? Por ejemplo, hubo muchos estudios alrededor de la gente que tenía cuestiones traumáticas en la guerra. Eran cuestiones muy difíciles de tratar. De ahí sale la cuestión del estrés postraumático, que en un inicio era como después de un evento de guerra, ¿no? Que eran las personas que tenían mucha carga física y emocional, porque estar en la guerra, digo, esperemos nunca lo vivamos, pero ha de ser una cuestión muy, muy, muy terrible de afrontar. Es un instinto primario, ¿no? Está totalmente amenazado, que es la vida, ¿no? La supervivencia. La supervivencia, y entonces digamos que en ese sentido hay grados de estrés, ¿no? El estrés que puede presentarse en una situación como un siniestro o un desastre natural, o también la que tiene que ver con un accidente, o el estrés que habitualmente vivimos en el trabajo, con la familia, en la escuela, a lo que nos dediquemos. Entonces, ¿cómo manejamos ese estrés? También es importante ir trabajando esos elementos, porque al final del día el estrés se va acumulando, ¿no? Pareciera, o lo que yo pudiera suponer, es que cuando alguien llega aquí en grama, pues también tiene que ver con una carga importante, ¿no? Ya sea derivado de un accidente que tuvo tal vez haciendo ejercicio, o una lesión que se presentó haciendo ejercicio, o de una lesión por tener cierta postura de trabajo en la oficina, una carga laboral, ¿no? Que tiene que cumplir con ciertas metas, con ciertos parámetros laborales, y entonces eso implica una carga importante de estrés, o de angustia o de ansiedad, que se va acumulando. Entonces podremos decir que está ese estrés que aparece de manera que irrumpe bajo una circunstancia donde se pone en riesgo la vida y se pone en juego la supervivencia, o ese estrés que también se acumula con lo cotidiano de nuestras actividades. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué papel es el que juega el estrés en la postura y la salud mental? ¿Cuál es el papel que juega? O sea, yo sé que hay muchas, por ejemplo, no soy especialista en el área de salud mental, obviamente,
pero sé que hay una rama de la psicología que se enfoca especialmente en las cuestiones físicas, ¿no? Así como, por ejemplo, en la osteopatía existe la parte visceral, la parte estructural, la parte emotiva también en su relación con la parte física. ¿Cuál es esta rama y cuál es lo que nos puedes platicar acerca de esto? Más que la rama, tendríamos que aterrizar en la cuestión del tratamiento. También parte de que lo primordial en una persona que acude a terapia es el habla, que se exprese de eso. Así como aquí hay una liberación contractual por medio de una manipulación física, también podríamos hablar de una liberación por medio de expresar la emoción ligada a esa postura, ¿no? Supongamos que una persona tiene un dolor corporal y que empieza a hablar de eso. Entonces, eso empieza a hacer un drenaje también. El drenaje no nada más es físico, el drenaje también tiene que ver con el habla. Incluso como cuando viene un paciente también acá y expresa, ¿no? Yo lo que he visto, que puedo dar de cuenta propia cuando uno acude en grama, es que también hay ese acompañamiento. Si bien no es como tal una terapia psicológica, hay un acompañamiento de cómo te sientes. El decir cómo te sientes, pareciera que a mucho de la medicina se le ha olvidado. Sí, usted viene con este paciente, pero ¿cómo se siente con eso? Sí, no es un número, no es un apellido, ¿no? Es ¿no? mucho más que eso. Entonces, ¿qué tiene que ver las emociones con la postura? Pues tiene que ver con la emoción ligada a ese padecimiento. Entonces, en medida que la persona va hablando y va posibilitando que va cambiando la significación que tiene de ese padecimiento, esto también tiene una liberación. Se va drenando esa angustia acumulada o ese estrés acumulado, también se va liberando. Es una cuestión de nuestra postura, justo de la postura es algo bien, porque podemos utilizar el término desde muchos abordajes. Postura en tanto lo físico, pero también mi postura de actitud ante la vida, ¿no? Entonces la postura también tiene que ver con eso de cómo afronto y cómo manejo mis emociones. Estoy trabajando que tengo un dolor muy fuerte en la columna, en la cadera, pero también estoy trabajando la parte psicológica de vivir con ello y decir, bueno, voy a ir liberando estas tensiones, voy a ir hablando de esos afectos, de decir, tengo un padecimiento de columna, pero ¿cómo voy a vivir con ello? ¿Cómo lo voy a afrontar? Porque al final del día, la actitud tiene que ver, la postura es un afrontamiento, es una posición. El cuerpo habla, cuando el cuerpo tiene esta sintomatología, estos padecimientos, el cuerpo va a empezar a reflejarlo. De la manera, a mí me gusta decir que el cuerpo tiene una imaginación tremenda, ¿no? O sea, puede hablarnos ya sea con un dolor estomacal, o puede dar con un dolor de brazo, un dolor de cuello, o el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene muchas manifestaciones, pero que también están ligadas a esas emociones. Entonces, en medida que se vaya trabajando conjuntamente entre la emoción y lo físico, como tú bien decías hace un rato, el avance es mucho más satisfactorio también para la persona. Sí. Y es importantísimo, como tal te decía, no recuerdo ahora como tal una especificidad de la psicología en relación a lo físico. Hay una parte que tiene que ver más con lo conductual, que no es tanto como mi área, pero por ejemplo la parte cognitiva conductual de la psicología trabaja de una manera las fobias. Cuando una persona tiene una fobia, no sé, algo específico como una araña o un tipo de insecto, o agorafobia o algún tipo de fobia en relación que tiene que ver con la postura que toma el cuerpo. Sí, la parálisis. La parálisis. Entonces, en la cognitivo-conductual se van haciendo acercamientos progresivos, ¿no? De entrada no puedo ver la araña. Siguiente paso, bueno, ya la puedo ver, al menos en fotografía. Siguiente paso, ya la puedo estar en la misma habitación con la araña. Tercer paso, puedo acercarme cada vez más. Cuarto paso, puedo tomarla. Entonces, es un acercamiento progresivo y lento. Ese es solo un ejemplo de cómo podría actuar la psicología en relación a la conducta que tiene la persona y su reacción y su conducta relacionada con el cuerpo, con la reacción física del cuerpo. Pero decía, el tratamiento también tiene que ver, lo voy a resumir así, con expresar la emoción. Entonces, expresar la emoción también libera. Yo creo que lo resumiría así, expresarle una emoción libera al cuerpo también. Entonces, si hay un trabajo
continuo en relación a eso, vamos a ir liberando. Nosotros desde el psicoanálisis trabajamos como que, o se trabaja que las palabras, el lenguaje atraviesa nuestro cuerpo. Entonces, en medida que se habla de esa parte del cuerpo, o en medida que se va liberando ese significante que hay alrededor del cuerpo, hay una posibilidad para esa persona para alcanzar una cura o para poder lidiar con esa circunstancia de una manera distinta. Entonces, la psicología tiene muchos modos de abordar la parte de la postura, como lo decía también hace un rato, ¿no? La postura, desde cómo leemos a una persona, de cómo está ante una situación. Por ejemplo, en esta entrevista, que yo estuviera encorvado o estuviera así, ¿no? De, ay, a ver a qué hora acaba esta entrevista, ¿no? O como en este momento que me siento que fluye la entrevista, que estoy a gusto, que me siento cómodo. Entonces ahí mi cuerpo está hablando también, ¿no? Claro. Yo me siento cómodo con esto. Pero esa es una circunstancia, digamos, como que se está presentando únicamente aquí, pero que hay composturas que se mantienen, que no tienen nada que ver con una circunstancia en específica, sino un dolor en la columna, un dolor en la espalda, se presenta en todo momento, ¿no? Está uno con las tensiones corporales. ¿Qué me está generando esa tensión? Un problema familiar, un problema en el trabajo, un problema amoroso. ¿Qué es lo que está generando esa postura también? Porque eso contrae el cuerpo. Una emoción que no es bien trabajada o abarca el cuerpo y lo tensa. Entonces es importante. O una enfermedad también. Se presenta una enfermedad y el cuerpo también, ¿cómo la va a recibir? Si voy a tomarla de la manera, no quería decir positiva, pero sí más real. Decir, bueno, tengo este padecimiento, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? O me voy a cerrar, ¿no? Y voy a vivir con esto y voy a continuar así hasta que incluso pueda ponerse en riesgo mi vida. Sí, yo fíjate que dentro de lo que puedo comentar acerca de lo que desde mi área de la salud, cuando yo evalúo a un paciente, lo evalúo y reviso pues todas las estructuras que se muevan, ¿no? O sea, que haya movimiento, que haya vitalidad, ¿no? En el tejido, ¿no? Tanto facial, muscular, estructural y demás, ¿no? Tiene que haber una respuesta. Si va, regresa. Si va a la derecha, tiene que ir a la izquierda, ¿no? No en todas las estructuras, pero sí en muchas de ellas, ¿no? Y en este tipo de pacientes como que están como que tienen esta adicción, pero desde el punto de vista de verlo de que no hablan, poco comunicativos, son muy cerrados, les sacas a veces las cosas como con tirabuzón, a pesar de que ellos vienen y así aceptan su consulta y se quieren atender, ¿no? Les tienes que ir sacando la información así como jalando la hebra, ¿no? Porque está difícil que te quieran comunicar algo. Y luego lo relacionas con la parte física. Y es gente muy rígida, pero no solo rígida emocionalmente o mentalmente, o cuál es el término adecuado, no lo sé exactamente, pero sí veo que hay una relación interesante entre su postura a nivel de cómo llevan la vida y cómo se relacionan con la parte física. O sea, sí hay una relación interesante y yo es lo que he notado, ¿no? O sea, en mi práctica clínica, es la manera en que yo me doy cuenta y voy viendo cómo los vas trabajando, les vas ayudando con esta parte física y que arregles, porque que les ayudes a tratar una mejor a la otra, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa contigo, ¿no? Si les ayudas o ayudamos a nuestra población, ¿no? Con esa parte emocional o mental, ¿no? Pues también vas a ayudar a la parte física. Hay una carretera de ida y vuelta, así lo veo yo, ¿no? Es como, no estamos como solamente viendo esta parte, sino que va a ayudar a muchas esferas, ¿no? Incluida la química, ¿no? Esta parte química que todos tenemos. Entonces, yo no sé si compartas esta misma visión, por lo que veo, sí. Sí, lo comparto, incluso estamos constituidos por repeticiones. Cuando tú ves a una persona rígida que no habla acerca, ¿no? Como dices, a tirabuzón, a regañadientes, de bueno, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Existen estas repeticiones que lo podemos traducir en hábitos. Cuando una postura lleva años
un padecimiento corporal lleva años, ¿cómo se originó? ¿Y cómo se ha mantenido? ¿No? ¿Cómo se ha mantenido en esa sintomatología durante tanto tiempo? ¿Qué es lo que hace la persona que esto se presente en el cuerpo? Digo, cuando podemos hablar de un deportista de alto rendimiento, pues hay una lesión. Que también sabemos que los deportistas llevan repeticiones constantes para lograr una expertise en su disciplina. Pero también este exceso de repeticiones genera lesiones, ¿no? Incluso están, a veces los deportistas de alto rendimiento están muy conscientes de que van a sufrir cierta lesión en algún momento. Y podemos hablar en ese apartado, ¿no? De estas repeticiones, ¿cómo las voy a trabajar? ¿Cómo me voy a preparar para que esto no se presente en mi cuerpo? Porque están las lesiones del deportista que ya son también conocidas. Hay expertos, e incluso hay psicología también del deporte que acompaña, ¿no? En estos procesos. Entonces, eso podemos hablar en ese ejemplo. Pero en aquellos que presentan sintomatología en su vida cotidiana, ¿con qué tiene que ver también? ¿Con qué hábitos? La alimentación, el sueño, la hidratación del cuerpo, cómo camino, cómo me siento. ¿Cuál es mi actividad laboral? Incluso algo tan simple como cómo tomo la mochila cuando voy al trabajo o al colegio, lo que sea. Si solo lo tomo de un lado o del otro, cómo ayudo a mi cuerpo a mantener una buena postura. Entonces, no se nos enseña a mantener una buena postura. ¿Cómo debo pararme? Si con los hombros hacia atrás, si debo estar firme, con el mentón hacia el tórax, ¿no? ¿Cómo debo trabajar mi postura? Incluso desde muy pequeños, lo que yo he platicado con otros especialistas es que es posible vislumbrar que va a haber una lesión futura por el simple hecho de cómo estaban posicionadas las rodillas o cómo es la pisada. Entonces, hay mucha desinformación y esas repeticiones constantes, en algún momento llegamos a platicar que el cuerpo aprende a hacérselas con esos padecimientos, pero eso no quiere decir que sea la respuesta más idónea. Lo mismo pasa con las emociones. Yo aprendo a ser siempre iracundo, entonces voy en el tráfico y voy gritando y peleándome con medio mundo, pero eso no quiere decir que sea una respuesta idónea. Puede ser que venga de algo familiar, que se presentó porque en algún lado lo aprendí. Igual con la postura. Es muy común que caminemos igual que caminan nuestros padres, porque es el primer ejemplo que tenemos. Hay algo que en la psicología se llama fenómeno impronta. Entonces, si lo observaron primero en animales, los animales aprenden ese comportamiento físico y fisiológico de sus padres. Hasta social, ¿no? Entonces, hasta social. Entonces, es común que el patito camine igual que la mamá pato. Lo mismo pasa con nosotros. Si el papá o la mamá no tienen una postura muy adecuada, es posible que la imitemos y eso va a tener consecuencias. Entonces, hablar de postura y de todo esto que una persona te podría compartir, de dónde proviene su malestar, ya sea por una lesión o en la práctica de un deporte donde tiene un malo hábito. No, yo he visto mucho en los corredores que traen protecciones en las rodillas. ¿Qué hacen con eso? ¿Solo utilizan la protección o si lo están tratando adecuadamente? En muchos deportes acontece este tipo de circunstancias. Entonces, también lo vemos en la cotidianidad de las personas, ¿no? Es muy común observar a la gente así, no es una buena postura, que tendrá que ver también, a lo mejor, con que está afligido. Y no, también algo importante que debemos mencionar alrededor de la postura es que no somos tan conscientes de ella. Y eso es algo que también debemos trabajar desde la psicología y también aquí con la posturología, ¿no? ¿Qué tan consciente estás de cómo... ¿Cuál es tu relación del cuerpo con el medio? Con el medio, ¿no? Desde cómo yo levanto un garrafón, ¿no? Si me inclino totalmente o bajo con las rodillas y tomo una posición adecuada para no lastimar mi espalda. Entonces, nuestro cuerpo en relación a todo lo que le rodean, todas las actividades que realizamos. Entonces, creo que hay mucha información que debemos, de la cual debemos responsabilizarnos. No es tarea fácil, porque de entrada estos temas no son comunes. Incluso creo que es importante en este momento resaltar el papel de Engrama socialmente. No hay muchas clínicas que se dediquen a la posturología, ¿no? Entonces, tampoco hay mucha cultura alrededor del tratamiento psicológico. La persona cree que al psicólogo va la gente que tiene un padecimiento mental, claro, o que tiene una locura o una esquizofrenia, ¿no? Los pacientes son personas que tienen vida cotidiana con muchas circunstancias que enfrentar,
trabajo, hijos, familia, pareja, ¿no? Entonces, es una manera de mantener ese equilibrio y ese bienestar. No necesariamente tiene que ver con un padecimiento. Y yo creo que la postura sería lo mismo. Si yo voy a iniciar un deporte, eso también lo he visto muy comúnmente. Yo voy a iniciar un deporte, no caliento, no estiro, no me preparo, no tengo una técnica para correr, no tengo una técnica para levantamiento de pesos. Entonces hay mucha desinformación y eso a la larga genera lesiones. Y en la parte también de la psicología, el no saber expresar mis emociones va a tener consecuencias. No vas a tener una relación tan beneficiosa con tus semejantes. Claro. Vas a estar lleno de conflictos, ¿no? Entonces, también sería importante hablar de cómo nos informamos alrededor de nuestro cuerpo y de cómo manejar nuestras emociones. Sí, la verdad es que en esta parte la posturología de hecho quiere entrar o entra en esta parte de prevención, ¿no? Entra en esta parte de prevención porque nos dedicamos a evaluar, ¿no? Y ya sea que traigan dolor, ¿no? O podemos ayudarlos en esta parte, puede generar un dolor, no tal vez ahorita, pero sí en unos 5, 10, 15 años, si estas mismas condiciones se mantienen, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros o derivamos al optometrista o al odontólogo o a psicología, ¿no? O a nutrición, ¿no? También, porque sabemos que estas condiciones que estamos evaluando en este momento, más adelante pueden generar alguna alteración. Tal vez no en ese momento, pero sí en un futuro próximo, ¿no? Ya nos veremos en 5 años, tal vez, si no se tratan estas cosas, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa, es justamente no solo abordar la sintomatología que se está presentando, sino también la prevención de la misma. Desde todos los puntos. Bueno, me gustaría continuar, ¿no? Si me lo permites. En esta parte, quisiera que nos pudieras ayudar a nuestro auditorio. Desde tu área del conocimiento, ¿qué sugerencias o consejos podrías darnos para promover una mejor calidad de vida? Yo sé que calidad de vida es muy amplio, pero ¿qué nos podrías tú contribuir en esta parte para que podamos optar una mejor postura mental probablemente o emocional? Yo creo que un primer paso sería darnos cuenta que no somos sin el otro. Somos, antropológicamente hablando, un ser social. Necesitamos los unos de los otros. Tener un padecimiento, una sintomatología, una enfermedad, no es algo que deba acompañarse de manera solitaria. Entonces, lo importante es, en un primer momento, compartirle a nuestros semejantes queridos, a nuestros seres queridos, qué nos está pasando. Ese es un primer movimiento importante, porque si no hay una confianza con los primeros que nos rodea, ¿cómo le vamos a conferir a alguien extraño o ajeno a nosotros, a nuestra familia, lo que está pasando? Eso yo creo que es importante, como tener la apertura y la conciencia que es necesario que compartamos nuestro sentir alrededor de una enfermedad. Si bien la cuestión de ser empático, ¿no? De que las personas siendo empáticas pueden generar mejores lazos sociales, mejores lazos afectivos. ¿Cómo se siente el otro? En medida que yo le comparto al otro cómo me siento con algo, es más sobrellevadero una enfermedad o un padecimiento. Entonces, como tú bien dices, la salud es muy amplia, porque estamos hablando de cuerpo, estamos hablando de emociones, estamos hablando incluso de la parte espiritual, la fe que tengo, en qué creo, cuál es mi punto de anclaje como ser humano para poder buscar un bienestar. La fe es sumamente importante en eso, independientemente de lo que crea la gente, si creen en algo religioso o en la ciencia, independientemente de sus creencias, tener una fe, un arraigo de que algo te ayude o algo te ayuda a sostenerse es importante. Incluso si no hay esto, pues con los mismos seres queridos que tenemos, anclarnos del afecto que hay en la familia y del cariño. Entonces, una primera recomendación sería eso, poder hablar de primera mano pues, con la gente que me rodea todos los días. En segundo, también es una decisión difícil, es una decisión complicada. Incluso cuando yo recibo pacientes en consulta es, agradécete por dar el primer paso, porque no todos lo dan. Entonces, si ya diste el primer paso, bienvenido a tu proceso. A mí me agrada decirles esta frase, bienvenido a tu proceso, y es importante ir respetando tu proceso. Entonces, también cuando los pacientes llegan acá, no es importante dar el primer paso, porque tengo una lesión, ¿cómo me van a tratar? ¿Qué me van a decir?
¿qué tan mal estoy? Algo que comúnmente yo escucho es que cuando alguien tiene una enfermedad, dices que no quiero saber qué tan mal estoy. En lugar de cambiar y redireccionar ese pensamiento de decir, bueno, es momento de obtener ayuda y de hacer algo al respecto y de obtener un acompañamiento, tanto terapéutico en la parte psicológica como rehabilitación. Entonces, es un tema del cual no se habla mucho, porque estamos hablando de la persona cuando ya llega aquí, el abordaje que se tiene aquí, cuando ya llega alguien aquí. Pero el primer abordaje es esa persona en su habitación, en su cuarto, con este problema, es decir, con su familia, ¿qué voy a hacer a partir de este momento? ¿Cómo va a ser mi vida? Porque ahí aparece la angustia, el estrés, el miedo. ¿Cómo voy a manejar eso? Y lo que decíamos hace un momento, te puede bloquear. Y te puede bloquear muchísimo tiempo y puedes quedarte instaurado ahí. Como tú bien decías, ¿no? Te mencionaban cuando te preparabas en la universidad, es importante que alguien tenga la voluntad. Pero la voluntad nace antes de llegar a la consulta. Entonces, ahorita la recomendación con la audiencia sería eso, que confíen en sí mismos, que no tengan miedo. Me gusta esta frase de tomar al toro por los cuernos. Tengo un problema, ¿cómo lo voy a afrontar? Y también tengo un problema y saber que necesito ayuda para afrontarlo. Ese es un primer paso importante. No podemos solos con las cosas, con los padecimientos. Necesitamos a alguien que nos acompañe. Y en medida que nos sintamos acompañados, es posible que podamos mejorar nuestras circunstancias de vida, nuestra calidad de vida. Entonces yo creo que esa será la primera recomendación, no tener miedo, informarse también. Otra parte importante que me gustaría mencionar aquí en este apartado es buscar profesionales. No irnos con la primera recomendación que se nos presente, sino nuestro primer momento grande de responsabilidad es informarnos. A ver, a mí me duele esto, ¿con quién puedo acudir? ¿Qué hay al respecto? ¿Qué tratamientos hay? Bueno, yo tengo ansiedad, tengo estrés, hay psicólogos, ¿qué tipo de psicólogo? Hay clínicas, voy a ir a una consulta privada. Igual, no tengo un padecimiento de algo corporal, algo en la postura, ¿con quién tengo que acudir? Porque también es muy común, hablando de la experiencia, que yo creo que también sería pertinente compartir mi experiencia. Yo llego a consulta de un otorrino por un dolor de oído, y entonces porque tenía muchos dolores de cabeza, zumbidos. Mi primer acercamiento es ahí. Fui con varios especialistas y lo único que me recomendaban eran pastillas para reducir el dolor, ¿no? Analgésicos. Entonces, pero el problema continuaba. Y decía, no, es que esto no desaparece. Entonces, mi primer momento grande de responsabilidad es, pues tengo que ir con alguien que me diga qué realmente está pasando. Afortunadamente llego con una especialista que me dice, no, lo que usted tiene es un problema de bruxismo. Se aprieta mucho los dientes y entonces eso le está generando estas dificultades. Se tiene que ir con un fisioterapeuta, tiene que ir con un ortodoncista o un maxilofacial. Y en ese momento no conocía. Entonces, un primer gran momento es respirar y decir, ¿cuáles son mis posibilidades? Tengo un problema. El primer paso es aceptar que se tiene un problema, como en muchas otras circunstancias. El primer paso es aceptar. Y ya después, un segundo momento, ¿qué voy a hacer? ¿A quién tengo que acudir para poder solucionar este padecimiento que tengo? Y podrá ahorita escucharse fácil, pero a todos nos lleva tiempo, ¿no? Por las circunstancias económicas, familiares, pero es importante que sepamos algo que para mí es importante mencionar, es que soy muy crítico en la cuestión que nos rodea actualmente del capitalismo, ¿no? En el sentido de que, o el consumismo más bien, más que capitalismo, el consumismo. ¿Por qué destino a lo mejor a comprar un celular 5,000, 10,000 pesos? ¿Y por qué no destino a mi bienestar psíquico, emocional, espiritual, físico, el pago de una consulta? Pues porque no lo ven, ¿no? Reflejado en algo físico. Entonces también me parece que también ahí aparece un modo de evitar, ¿no? Es una satisfacción momentánea, tengo un objeto que me da una satisfacción momentánea, pero ¿qué hay con el bienestar de mi cuerpo, con el bienestar de mis emociones, de mi salud mental como tal? Entonces, yo creo que lo resumiría así para ya no extenderme más. El primer paso es poder hablar con nuestros semejantes, las primeras personas en las que confiemos, que están a nuestro alrededor. Después, informarnos para acudir con especialistas preparados, porque actualmente también hay mucho fraude, mucho chantaje.
Hay muchas personas que se aprovechan de los padecimientos de las personas no ven resultados y entonces se desiste también de acudir con alguien. Entonces es importante informarnos, qué bueno que existan estos medios, este canal que ahora está realizando en Grama para poder comunicarle a las personas que hay posibilidades, ¿no?, de atender los padecimientos. Y entonces creo que sería eso, ¿no? En un primer momento acercarnos, informarnos y acudir a un especialista pertinente. Sí, la verdad es que yo en esta parte lo que puedo comentar, Norberto, a mí me parece uno de los pacientes más conscientes, intuitivos, y la verdad es que me encanta porque me parece muy congruente con la profesión que realiza, ¿no? Esta parte de congruencia siempre debe existir. Y él tiene un dolor, siente algo extraño porque tiene una conexión entre su parte física y su parte emocional o mental, y aparte actúa en consecuencia, ¿no? Y eso es algo excepcional de un paciente, de una persona, porque como también tú comentabas en algún momento de la entrevista, los pacientes generalmente vienen cuando ya de plano, ya todos los recursos se agotaron y ya ningún tipo de medicamento antiinflamatorio o analgésico le hace, ¿no? Porque ya se hizo resistente a todos, ¿no? Entonces, hasta ese momento hablan, buscan, piden recomendaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, yo no dudo que la parte emocional, psíquica, esté muy parecido a lo que a nosotros nos pasa, ¿no? En esta parte de rehabilitación, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que estoy muy contenta, muy agradecida, Norbert, por que hayas compartido el micrófono conmigo para poder dar más a conocer esta parte que a veces no se habla tanto, ¿no? De cómo las cuestiones emocionales, psíquicas, están en relación con la parte física, ¿no? Generalmente se ven totalmente ajenas una de la otra y es como, o voy a este, pero nunca es como una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Y siendo que estamos atendiendo al mismo individuo, ¿no? Y este individuo se conforma de muchas esferas, ¿no? Es el conjunto de muchos factores. Por eso esta visión holística que tú también compartes, ¿no? Y seguramente tú lo has visto hasta en tu propia experiencia, ¿no? Como paciente, tanto en el área de rehabilitación, porque llegaste a Engrama por una amiga mutua, ¿no? Que es una gran amiga y una gran profesionista, que me gustaría que también alguna vez compartiéramos el micrófono con ella, para comentar toda esta relación, ¿no? que existe entre la parte emocional, que seguramente, no sé si tu bruxismo también tenía que ver con algo emocional que estabas tal vez atravesando en ese momento, ¿no? Entonces, no dudo que haya ahí factores también, ¿no? Porque no por nada se pone el sistema nervioso autónomo hiperactivo, ¿no? No por nada no pasan las cosas así nada más porque pasan, ¿no? Y tú también lo comentabas en el principio. Muchas gracias, Norbert, yo estoy muy contenta. Nos va a dejar Norbert, ¿nos puedes decir dónde te podemos buscar, Norbert? Bueno, el contacto más cercano es en Facebook, que es SIC Norberto Lozano Chávez, así me encuentran en Facebook. SIC. Ajá, SIC, SIC, la abreviatura de psicólogo, Norberto Lozano Chávez. Ahí pueden encontrarme, ahí pueden contactarme, también subo información, también comparto pensamientos, también comparto nociones que tengo de mi profesión, de mi postura ante la vida y mi postura profesional. Ahí pueden encontrarme. Y bueno, de entrada sería como el medio más rápido y más fiable en estos momentos. A nosotros. Y si no, también aquí en Grama pueden preguntar y les pueden pasar mi contacto. Y también ahí pueden compartirme lo que gusten, ¿no? O sea, si tienen alguna inquietud, e incluso alrededor de qué es la psicología, qué trabaja la psicología clínica, qué hace un psicólogo clínico, pues también estoy en toda la disposición de compartir. Y bueno, también agradecerles aquí en Grama por la invitación. Para mí es un placer compartir porque creo que nuestra labor no nada más es trabajar en nuestra clínica, desde nuestra trinchera, también tenemos que tener una postura social importante de compartir con la gente, con nuestros semejantes, para que estén informados, para que tengan un acercamiento a otro tipo de posibilidades, que puedan vislumbrar diferentes tipos de tratamientos para los padecimientos.
Y pues para mí estoy muy agradecido por esta invitación. También agradecer a Engrama porque desde que llegué aquí, yo creo que ya tengo viniendo a sesiones unos 1 año o 2 años. 2 años. Digo, a veces para mí el tiempo no es importante en realidad porque no me dice mucho el tiempo. Si tengo un malestar, se trata. No importa si llevo 1 año o si me va a llevar 2 años. Creo que lo importante también, hace rato que resaltabas unas cualidades de mi persona como paciente, pues más bien lo que yo resalto es importante no cerrarse, porque también dentro de mi gremio se da mucho no compartir con otras disciplinas, ¿no? O sea, esto es rigurosamente y así trabajamos y no vemos otras posibilidades. Si yo me hubiera cerrado a estas otras posibilidades, no hubiera visto un mejoramiento en mi salud y mi bienestar físico y mental, porque es importante, ¿no? Si yo tengo bien las herramientas para trabajar emocionalmente lo que me está aconteciendo, pero no tengo ni el conocimiento ni la expertise para saber qué hacer con un bruxismo. Entonces, es importante tener confianza en uno mismo y confianza. A partir de que uno confía en uno mismo, puede confiar en los demás. Entonces, yo cerraría esta entrevista con eso, aprender a confiar, aprender a confiar en nuestros semejantes, aprender que, como bien decía hace un rato, ¿no? Sin el otro no somos. Es importante saber que hay un otro que puede ayudarnos y beneficiarnos mutuamente, que no es una cuestión de utilitarismo, sino más bien es una cuestión de generar lazos afectivos importantes y lazos que nos generen un bienestar físico y emocional. Entonces yo cerraría con eso y muchas gracias por la invitación. No, ¿de qué, Norbert? Pues bueno, aquí terminando la entrevista, vamos a tener en nuestra siguiente entrevista a un especialista en boca. Nos va a venir a hablar sobre la relación de la boca y la postura, ¿no? ¿Cuál es la injerencia entre este captor postural tan importante y pues las manifestaciones clínicas, sintomatológicas, en rodilla, en columna, en muchos otros lugares? Y pues muchas gracias. Gracias, Norbert. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Pronto. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Esperamos que la entrevista te haya gustado y hayas aprendido algo que puedas aplicar a tu vida cotidiana. Si te gustó la entrevista, por favor, comenta, comparte y danos un pulgar arriba.